Vamos un momento a la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del 12 al 22, para dar cierre a esta serie que hemos venido trabajando, tratando, estudiando desde que inició esta Semana Santa. Hoy estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Se celebra, se conmemora en el mundo entero la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y la palabra de Dios dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, digan amén. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos serán vivificados. Señor, yo oro, Padre, para que hoy se revele tu palabra a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para nosotros, y que este fundamento de nuestra fe, la resurrección de tu Hijo Jesús, sea una verdad absoluta para nuestra vida y nuestro caminar contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Quiero empezar contándoles una anécdota que sé que es propicia para el mensaje del día de hoy. Hace 2 años, ya casi, para la fecha de amor y amistad, mi esposa me regaló un teclado inalámbrico, un Logitech. Me regaló este teclado. Es un Logitech K400 Plus. Y yo lo quería porque él incluye un pad mouse aquí, tiene sus teclas izquierda y derecha. Es un teclado muy fino y muy bueno. Y yo estaba feliz con mi nuevo teclado, utilizándolo, pero muy rápidamente ese teclado empezó a fallar. Y no, hasta el punto en que no lo reconocía mi computador. Y me frustré demasiado. Y entonces terminé por abandonarlo en el cajón que todos tenemos en la oficina, donde se va acumulando un poco de basura y que cada cierta temporada nos toca empezar a limpiar. Y lo tenía ya abandonado, y entonces me conseguí otros económicos, uno con cable, otros inalámbricos, pero de otra clase. Y la verdad no estaba muy a gusto. Y entonces un día recordé ese teclado y dije: oye, ese teclado que me regaló mi esposa es un teclado costoso, por allá abandonado. Voy a intentar escribir a ver si de pronto me dan garantía. Y entonces, en efecto, me puse en contacto con los fabricantes a través de internet, encontré una dirección de correo, les escribí que me estaba fallando, y muy rápidamente un asesor de servicio me escribió y me pidió que por favor le enviara una copia ¿de qué? De la factura. Me dijo: por favor, adjuntar a un correo la copia de la factura. No me preguntaron casi nada más sobre el teclado, no me pidieron ninguna otra información. Entonces empiezo yo a buscar la factura con mi esposa: mi amor, la factura, ¿dónde está? ¿Dónde está la factura? Todo esto es real. Y entonces tuve que ir, como no la encontramos, tuve que ir hasta el almacén, y con mi número de cédula me entregaron una copia de esa factura. Y de esa manera pude acceder a la garantía.
Y de manera increíble, porque esto era desde el exterior, de manera increíble, en menos de 8 días, cuando voy llegando a mi casa, en la entrada, en la portería del conjunto, me dicen, espera un momento que tiene una encomienda, y me entregan un paquete. Yo ni recordaba, cuando lo destapo, me habían enviado una unidad, esta unidad completamente nueva. Así que terminé yo con 2 teclados idénticos, 2 teclados igualitos. La única diferencia es que el otro, pues ya no funciona, está prácticamente muerto, no lo reconoce el equipo. En cambio, esta unidad ya lleva más de 1 año conmigo y está funcionando perfectamente. Pero yo pude acceder a esa garantía porque tenía mi factura. Permítame, por favor, traer esta experiencia personal al mensaje de hoy, porque el hecho de que yo pudiera hacer efectiva la garantía, pues fue de muchísimo gozo para mí. Y hoy, de la misma manera, nosotros vamos a tratar de entender con esta ilustración y con estos 5 puntos, a la luz de la palabra, qué garantía tenemos nosotros a través de la resurrección de Jesús. Por eso, yo quiero que usted mire allá. Esa es la factura que ya se pagó por nosotros. Está en 0. Pecados, pagado. Ayúdenme, por favor. Vergüenza, dolor, errores pasados, rechazo y soledad, esclavitud del pecado, muerte espiritual, pagado, deuda, pagado, cambio, 0. Subtotal, gran total, 0. Y la pregunta es, ¿tienes tu factura a la mano? ¿Cómo está tu fe en términos de la resurrección de Jesús? ¿Es algo real para ti? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás aún a tiempo de reclamar esa garantía para recibir un cuerpo nuevo resucitado? Uno que ya no tenga defectos como el teclado anterior que les acabo de mencionar. Un cuerpo perfecto, un cuerpo sin mancha. Pero la mala noticia es que todas las garantías tienen una caducidad. Y el problema hoy es que esa garantía de la resurrección, de la vida eterna, no conocemos su fecha de caducidad. Puede ser hoy mismo, podría ser esta tarde, podría ser mañana. Y la pregunta es si estamos listos para poder reclamar esa evidencia. Por eso yo quiero que veamos nuestra frase central el día de hoy. Esta idea central dice, por favor, ayúdenme. Dice, debemos 3 cosas: creer, celebrar y proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debemos primero creer. ¿Usted cree en la resurrección de Jesús? Levante su mano si así es. Bien. Y ya vamos a ver por qué es necesario creer. Además de creer, debemos celebrarla como lo estamos haciendo el día de hoy. Y la celebramos todos los días, a diferencia de otras congregaciones. Nosotros celebramos todos los días que tenemos un Dios vivo. Y además la proclamamos cada vez a través de la predicación. Por eso yo quiero que entonces ahí con su material me ayude a seguir estos 5 puntos. Es una predicación muy concisa, muy concreta y más o menos breve. Primero, es la garantía de la veracidad del Evangelio. La resurrección de Jesús es la garantía de la veracidad del Evangelio. En el versículo 14, en la primera parte, dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si esto fuese así, entonces tú y yo todos estaríamos perdiendo el tiempo en este lugar. Si esto fuese así, si Cristo no hubiera resucitado, mejor sería que estuviéramos en casa, arropaditos con el frío de esta mañana, viendo una serie, viendo una película, otros montando en bici, haciendo otras cosas, porque no tendría sentido estar en este lugar. Todo esto para decir que la resurrección es parte, como dogma fundamental del cristianismo. Es un Dios que
se hizo hombre y resucitó para darnos a nosotros también vida eterna a través de otra resurrección. Y vamos a tratar de entenderlo en esta mañana a través de estos 5 puntos. Las cosas filosóficamente son o no son. En la lógica también se habla de que algo es o simplemente no es, pero no puede ser las dos cosas. Es decir, que Cristo resucitó o no resucitó. Y vamos a ver por qué lógicamente, evidentemente, Cristo ha resucitado. Bien, entonces, por favor, por eso en el segundo punto, escribamos ahí, es la garantía de nuestra fe. Entonces, lo primero, no tendría sentido predicar a un Dios que prometió vida eterna, pero no resucitó. ¿De acuerdo? No tendría ningún fundamento la predicación y por lo mismo, entonces, tampoco tendría fundamento nuestra fe. Iglesia, el ser humano no puede producir fe. El ser humano, ni usted, ni yo, ni nadie produce fe, sino que la recibimos a través de 2 formas. Una, como don de Dios o como fruto del Espíritu Santo. Como don de Dios para los que tienen una fe superior a la de otros. Como algo, una cualidad especial de tener mucha fe. Y de manera general para todos los que recibimos el Espíritu Santo a través del fruto del Espíritu que es, ayúdenme, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hemos recibido el don de la fe o el fruto de la fe a través del Espíritu Santo. Por eso dice en el versículo 14b, dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y la segunda parte, aquí está, vana es también vuestra fe. ¿En qué estaría fundamentada nuestra fe sino en la vida eterna? Y la garantía de esa vida eterna es la resurrección de Jesús. Vamos a estar redundando bastante en el término de la resurrección. 17a, en el 17a dice, y si Cristo no resucitó, aquí se está reforzando lo que se dice en el 14b, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino de ¿quién? Don de Dios. ¿Producimos nosotros la fe? No, sino como don de Dios, un regalo de Dios, es entregada por Dios. Por eso debemos entender que Cristo nos dejó al Espíritu Santo y a través de el Espíritu Santo nosotros tenemos fe. Entonces, vamos analizando las cosas. Si Cristo muere y no resucita, ¿cómo nos puede dejar al Espíritu Santo? Y entonces el Espíritu Santo, ¿cómo podría producir en nosotros la fe que tenemos hoy? No tendría sentido. Entonces la predicación se echaría a perder. Entonces la fe también no tendría sentido y sería vana, como lo está explicando aquí Pablo claramente. Entonces Jesús viene, muere y resucita. Y antes dice, cuando yo no esté, les dejaré mi Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros en la fe a buscar a Dios. Para los que recibimos el Espíritu de Dios. Por eso vamos al tercer punto. Y el tercer punto dice, también es la garantía del perdón de nuestros pecados. En el 17b, escriba ahí por favor, garantía del perdón de nuestros pecados. Versículo 17, parte B, leo la primera y hago énfasis en la segunda. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. 1. Si hay alguien que no crea en la resurrección, significa que aún está en condenación. Todavía estamos en la condición de pecado. Recuerden que a través de Cristo recibimos justificación. Entonces, en el texto de Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestras faltas a la ley, por nuestro pecado. Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces no hay nada, porque no podría
haber una justificación. Imagínense, si Cristo no resucita, ¿quién va a estar como abogado de nosotros delante del Padre el día del juicio? La palabra dice que Él estará allí. Y entonces, ¿cómo dirá? Padre, a este lo conozco, a esta la conozco. Creyó, tuvo fe, vivió una vida esforzada conforme a tus preceptos, a tus mandamientos. Imperfectamente, pero a través de Él somos justificados. Amén. Entonces vamos entendiendo la importancia y la trascendencia que tiene este aspecto de nuestra fe, de la resurrección de Jesús para nuestra vida. Quiero que recordemos la idea central, por favor. Debemos creer, celebrar y proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el cuarto punto dice: es la garantía de nuestra confianza en el plan de Dios. Vamos a ver estos dos versículos y vamos a ver si entendemos el plan de Dios. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración, es decir, de pena, de lástima, de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, dice Pablo que somos merecedores de lástima, pobrecitos. El Dios en el que ellos creían murió, no resucitó. Ay, qué pena con ellos. Es como lo plantea Pablo aquí. Pero por supuesto que no es así. Y dice, si esto fuera así, entonces los que durmieron, los que ya están descansando en la paz del Señor, entonces también perecieron. No tendríamos esperanza para ellos tampoco. Dice en el versículo 18, dice, los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Ustedes saben cuál es el plan de Dios? ¿Tienen claro el plan de Dios? Jesús no vino a la tierra a darnos ejemplo como algunos predican. Es mucho más que eso. Jesús no fue un mártir más. Muchos fueron mártires, fueron asesinados por la fe que profesaban. Pero Jesús ni vino solamente a darnos ejemplo, ni vino a ser un mártir más. Jesús vino a entregar su vida por la de nosotros, a ponerse en nuestro lugar y pagar el precio para ser justificados. Y vino y resucitó como garantía de todo esto. Por eso, en el quinto punto, que es el último, dice, es la garantía de que nosotros también resucitaremos. Dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y explico. Si usted tiene a un ser querido que ya partió con el Señor, quiero animarle a que se llene de toda esperanza y de toda fe que Jesús ya pagó la primera parte como garantía de la resurrección de ellos. Yo mismo acabo de perder a una sobrina en diciembre en un accidente. Y sé que todavía podemos estar muy afligidos por la pérdida de ese ser querido. Pero hoy esta palabra debe llenarnos de toda esperanza, de toda fortaleza, de que Jesús, a través de su resurrección, de la evidencia, nos garantiza que ellos un día también serán resucitados. Si el Señor viene hoy, si viniera hoy, los que descansan en Él serán resucitados y los que creemos en Él seremos transformados en un nuevo cuerpo. Y aquí viene parte de la esencia de este mensaje. Si nos devolvemos atrás, si hacemos una regresión del origen de la humanidad, ¿hasta dónde llegaríamos? Hasta Adán y Eva. Ese Dios que creó a Adán y luego a Eva y toda la creación, pero hablemos de Adán y Eva, prácticamente de la nada, dice que de barro los creó. Ese Dios que pudo dar vida, formar huesos, carne, sangre, tejido, todos los órganos y el soplo de vida, ¿ustedes creen que ese Dios no es el mismo Dios de hoy que puede resucitar a los que ya murieron aunque su cuerpo haya sido desintegrado? ¿Será que ese Dios tiene todavía ese poder o lo perdió?
Entonces es una garantía de que creando al primer hombre y la primera mujer que existieron en la tierra, ¿por qué no tendría entonces el poder para volver a resucitar a los que ya descansaron y los que ya murieron? Este mensaje a mí me llenó de mucha alegría y de mucha esperanza por mi mamá, por mi sobrina, por todos los que amamos. Y también debe llenarnos a nosotros de mucha seguridad de que si morimos hoy no importa porque seremos resucitados. Claramente este mensaje lo muestra. Seremos resucitados, nuestro cuerpo será transformado, los que no mueran serán transformados y los que han muerto serán resucitados. ¿Creen ustedes en ese Dios que puede volver a hacer carne y cuerpo y huesos y todo y vida nuevamente? Yo lo creo. Amén. Tenemos esa maravillosa esperanza hoy con este mensaje. Y les tengo una buena noticia, una mala y una buena, que vamos a resucitar en este mismo cuerpo. Pero la buena es que vamos a tener un cuerpo perfecto, un cuerpo glorioso, un cuerpo sin mancha, un cuerpo hermoso, no bajo los parámetros de este mundo. No estamos hablando de la hermosura, de la estética de este mundo, de algo superior. Dice el pastor Michel Sugelin, no sé si algunos lo conocen, es un maestro teólogo, y él cita a C.S. Lewis, el escritor de Narnia, y él dice que si nosotros pudiéramos ver a un cristiano resucitado, seríamos tentados a adorarlo, refiriéndose a la apariencia que tendremos. Por supuesto, basados en cómo la Biblia establece. Dice la Biblia que cuando Moisés descendió desde la presencia del Señor, ¿cómo estaba? Dice que resplandecía y aún no estaba siendo glorificado, no estaba en cuerpo glorificado y resplandecía de estar en la presencia de Dios. Entonces imaginémonos cómo será esto. A veces pareciera que fuera un cuento ficticio o fantasioso cuando la Biblia dice que habrán, ayúdeme, calles de ¿qué? De oro y edificios de cristal. Esto es una manera, si quedó registrado en la Biblia, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por Él, es de alguna manera para decirnos que viviremos en un mundo perfecto, hermoso. Dice la Biblia que viviremos 1000 años bajo el gobierno de Jesús. Entonces, ¿se imaginan ustedes vivir bajo el gobierno de Jesús en la tierra donde todo está en perfecta armonía? Lo siguiente que les voy a compartir no está explícitamente así en la Biblia, pero ustedes creen, y lo compartimos ayer con el pastor, y decíamos, ustedes creen que esta vida, para los que somos ya mayorcitos, empezamos a pensar y decir, cómo se me ha pasado rápido la vida y yo he querido hacer tantas cosas buenas y como que uno de pronto se siente un poco frustrado y se me ha ido el tiempo y ya cada vez nos hacemos mayores y nos acercamos al día de nuestra muerte, es una realidad. Pero ¿ustedes creen que en el plan de Dios estará que usted muera frustrado simplemente por una vida en la que aparentemente no valía? Pues déjeme decirle que no es tan así. Porque si vamos a vivir 1000 años con Él, no podemos creer que un Dios tan hermoso, tan creativo y tan maravilloso tenga una vida espiritual tan etérea, aburrida, pasiva. ¿Ustedes creen que será así? ¿O será llena de alegría, de felicidad, de gozo, de creatividad, de adoración, todo en torno a Él? Y los que querían tocar guitarra terminen tocando su guitarra para adorar al Señor. Y los que querían aprender a pintar, aprendieron a pintar. Y los que querían cantar, cantaron. Y los que querían danzar, danzaron. Todo en torno a la presencia de Dios. ¿Creen que podría ser así? También discutíamos con el pastor si vamos a estar allá y si vamos a recordar o a reconocer a quienes amamos y decíamos, no está así, pero ¿por qué no? Y entonces algunos dicen, no, porque si lo reconocemos entonces nos acordaríamos de los que no están, pero no es así porque es que la lógica terrenal no es la misma lógica espiritual, celestial. Es posible que Dios permita, no lo sabemos, pero es posible que Dios permita que allá nos encontremos, nos reconozcamos, nos regocijemos todos en la presencia de Dios sin que necesariamente tengamos que recordar a quienes quedaron atrás, a quienes se perdieron. ¿Podría ser posible o no? Las leyes
por ejemplo, como este análisis de la memoria nuestra, pues desde lo terrenal no sería posible, pero desde el ámbito del poder de Dios es absolutamente posible. Ahora, no lo dice exactamente así, pero tampoco lo niega. Dice que no tendrán memoria, pero ¿memoria de qué? ¿Correcto? Entonces, analizábamos todos estos aspectos porque el día de hoy esta palabra tiene como propósito fundamental llenarnos de esperanza y de regocijo en que seremos eternos a través de la resurrección. Cuando yo me pongo a pensar nuevamente en, fue capaz de crear a los primeros seres humanos que habitaron la tierra. No fue ningún Big Bang, no es la teoría espontánea, no es nada de eso, porque la nada no produce nada. Dice la palabra que ellos retienen la verdad con injusticia porque saben que eso no es así. Lo que pasa es que son hostiles a Dios y entonces tratan de negar con argumentos científicos lo que evidentemente no tiene otra explicación. Se requiere de más fe para creer que todo fue algo espontáneo que para creer que un ser poderoso como Dios pudo haber creado al hombre y al universo entero. Y ese mismo Dios, entonces yo digo, si yo me muero, me entierran, se pone una semilla, dice la palabra de Dios en la misma carta de Corintios. Yo les invito a que se lean el capítulo completo y dice que se pone la semilla, se planta. Es decir, quienes descansan en el Señor tengan la esperanza de que están plantados, están sembrados para la gloria del Señor y resucitarán y vivirán. Los que de aquí a cuando venga el Señor no estemos, pasará lo mismo, seremos plantados como una semillita para luego ser resucitados. Búsquenlo, por favor, en el texto está. Lo que pasa es que sería muy amplio. Quiero que por favor nos pongamos de pie. Pongámonos de pie esta mañana. Y cierre sus ojitos un momento, por favor. Cierre sus ojos, por favor. No pierda este momento. Tal vez, yo sé que aquí hay personas que hemos perdido a un ser querido. Pero si descansamos en el Señor confiados en su palabra, llegará el día cuando Jesús regrese y cumplirá su palabra. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y los justos vivos serán transformados. Y para ambos, para los muertos y para los resucitados, hay un destino de inmortalidad, de incorrupción, de una vida sana, perfecta y feliz para siempre. Por eso, si hoy estamos llorando a alguien que ya no tenemos, aferrémonos a la promesa de aquel que allá en el Evangelio dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recibamos hoy el consuelo de Dios a través de su resurrección, pero también dispongámonos a obedecer su palabra, a creerla, a seguir su voluntad, a prepararnos para esa ciudadanía de eternidad que nos espera. Gracias por tu resurrección, Señor, porque es la garantía que tenemos, Señor. Tú resucitaste y nos prometiste que contigo resucitaríamos, Señor. Señor, te damos gracias. Oremos al Señor, por favor, un momento. Dale gracias por esta promesa maravillosa que está en su palabra, por la resurrección de su Hijo, que nos asegura la resurrección de todos. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos en esta mañana, que sienten esa pérdida y que aún tienen esperanza en ti por la resurrección. Que reciban en este momento un abrazo muy especial de tu parte, el recuerdo de tu promesa, la seguridad de tu palabra, la vida nueva para siempre. Ayúdanos a prepararnos para ese momento, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En
en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor por su palabra. Dios les bendiga.